En Efesios 2:1, sobre lo que dice el apóstol Pablo, dice: y Él os dio vida a vosotros. Diga, Cristo me ha dado vida. Cristo nos ha dado vida. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir, hermanos, que nosotros, si Cristo nos dio vida, estábamos ¿qué? Muertos. Entonces resucitamos en Cristo Jesús. Ayer, hermanos, hablamos sobre la doctrina de la resurrección, pero de la resurrección de que Cristo, hermanos, tuvo a través del poder del Espíritu Santo, a través de Dios, tuvo una resurrección. Y también hablamos y dijimos algo, hermanos, sobre la resurrección de los muertos. Pero lo que explicaba ayer, hermanos, es que todo tiene un tiempo de parte de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Gloria a Dios. Todo tiene un tiempo de parte de Dios. Todo tiene un tiempo y tiene un fin. Y nosotros conocemos lo que la palabra dice, hermanos, que el ser humano, al ser humano Dios lo ha creado. Y por lo tanto, así como lo creado, también ha determinado un tiempo cuando usted va a partir de esta tierra. Es decir, hermanos, que todos estamos, hermanos, bajo el tiempo de Dios. Todos, hermanos, dice la Biblia, que vamos a morir y que todos vamos a resucitar. Por lo tanto, hermanos, es muy importante que nosotros vayamos a entender que debemos conocer y nos debe preocupar y debemos estar listos para el día de la resurrección. Amén, gloria a Dios. Es una verdad, hermanos, que está escrito en la Biblia, que también después de la muerte va a continuar la vida, es decir, que no se termina ahí. Y es importante, hermanos, escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Gloria es decir, que nosotros vamos a tener una resurrección a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Y Él dio pruebas, hermanos, de que Él resucitó. Él dio más de unas pruebas. La Biblia dice que se apareció a los discípulos. La Biblia dice también que se apareció a más de 500 personas. Y el apóstol Pablo mismo dice, y después se apareció a mí. Es decir, que Pablo fue testigo de ver a Cristo después resucitado. Resucitar quiere decir, hermanos, levantarse o pararse de entre los muertos. Y la Biblia habla de 3 resurrecciones. La resurrección de Jesucristo, de la cual nosotros vimos ayer, de la resurrección de los creyentes, o sea, la resurrección presente que nosotros tenemos en Cristo Jesús, y de la resurrección que todos van a ser resucitados de la tumba. La resurrección de los creyentes, eso es lo que vamos a ver hoy, basado en Efesios capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. Pablo, hermanos, está hablando de un pasado y está hablando de un presente. Habla, hermanos, de un pasado. Cuando nosotros conocimos, escuche esto, conocimos el amor, la misericordia y el perdón de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en el pasado, dice el apóstol Pablo, estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, si estabas, hermano, muerto, ¿cómo es posible que si tenías vida, caminabas, respirabas, veías, obrabas? ¿Cómo es posible que estando vivo estabas muerto? El significado, hermanos, de estar muerto o de muerte es la que nos da a nosotros entender por qué el apóstol Pablo dice que estábamos muertos. Morir físicamente, hermanos, es cuando se separa uno del cuerpo, o sea, el alma y el espíritu se separa del cuerpo.
Y esta muerte también puede ser espiritual. Y en la muerte espiritual es cuando la persona se separa de Dios. Cuando la persona no tiene una comunión con Dios. Entonces Dios lo declara en una forma que está muerto. Hermanos, Dios a nosotros nos ha creado con propósitos. Y toda persona, hermanos, que no cumple con el propósito de Dios, está separado de Él, está muerto. Dios, hermanos, ¿para qué lo creó a usted? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Para qué le dio vida a usted? Le dio vida para que usted lo reconozca como Dios, para que usted viva para Él, para que usted lo ame, le sea fiel, para que usted le sirva. Para eso, hermanos, Dios nos ha creado, para eso Dios nos ha dado vida. Si usted, hermanos, no cumple con el propósito de Dios, pues quiere decir, hermanos, que usted no tiene vida espiritual. Y si usted no tiene vida espiritual, usted está separado de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Cuando el hombre y la mujer, escuche, cuando el hombre y la mujer crea su propia vida, hace de sí mismo un Dios. Muchas veces, hermanos, hasta en la misma religión, hermanos, en la misma religión, nosotros formamos nuestra propia forma de vivir, nuestra propia religión, tenemos nuestras propias ideas y hacemos nuestras ideas de Dios como nosotros queremos. Hermanos, las personas muchas veces no quieren que Dios los haga, ellos quieren hacer a Dios como ellos quieren. Y esto, hermanos, es cuando la persona está muerta espiritualmente, cuando la persona está separada de Dios. Gloria a Dios. Cuando una persona, escuche esto, cuando una persona, hermanos, busca su beneficio propio, cuando una persona se olvida de servirle a Dios, cuando una persona, hermanos, vive para servirse a sí mismo, está separado de Dios, Dios lo declara muerto espiritualmente. Si usted está muerto espiritualmente, usted está separado de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, os dio vida, Cristo os dio vida a vosotros cuando estabas, dice, cuando estabas muerto. Ahora, hermanos, nosotros hemos sido resucitados. Dígale que al que está al lado, dígale, Cristo te resucitó. Cristo te resucitó. Aleluya. Hermanos, así como la muerte física, hermanos, la muerte física se separa el espíritu del cuerpo, así mismo igual la muerte espiritual, hermanos. La muerte espiritual lo que hace es conseguir o estar en un estado que Dios está separado de nosotros. Muchas veces quizás, hermanos, nosotros queremos justificarnos que estamos bien con Dios, que Dios está con nosotros, que Dios nos escucha. Pero pregúntese usted, hermanos, ¿usted está en Cristo Jesús de verdad, quien lo ha resucitado espiritualmente? ¿O usted hizo una confesión de fe un día y se olvidó a Dios, se olvidó de servirle a Dios, se olvidó de vivir para Cristo? El estado, hermanos, natural, el estado natural del hombre sin Cristo es el estado, hermanos, en que Dios lo declara que está muerto espiritualmente. El estado natural. Porque Cristo, hermanos, es el que da esa vida. El apóstol Pablo hace bien claro, dice, Dios dice, Él, o sea, Cristo, dice, dio una nueva vida a ustedes cuando estaban muertos. Ahora, hermanos, cuando la persona, hermanos, sigue sus propias ideas, sigue sus propias vidas, sigue sus propios pensamientos, hermanos, un cristiano, escuche esto, un cristiano, hermanos, no debe dirigir su vida por lo que dice, es que yo lo creo que es así. Dice, yo creo que debe ser así. Otros dicen, yo no estoy de acuerdo con eso que se predica, yo no estoy de acuerdo con eso que enseñan. Hermanos,
esos modos de pensar, esas propias ideas, son ideas de una persona que está muerta espiritualmente. Y hay personas, hermanos, que escogen las cosas de Dios. Dice, allá es diferente, allá es mucho mejor. No, esto es lo que yo creo, o esto me gusta. Hermanos, ningún cristiano, hermanos, debe pensar o razonar por sí solo lo que le gusta espiritualmente, o andar como le gusta espiritualmente, o conjeturar o valorar esto es bueno, esto es malo, por su propia opinión. Nunca, hermanos. Es Dios, hermanos, el que dice cómo debemos andar. Es Dios el que dice cómo debemos vivir. Es Dios el que dice la forma que es mejor, hermanos. Miren, esto es, hermanos, esta es la forma. Aquí está la forma. Aquí está la palabra de Dios, hermanos. Pero cuando una persona, hermano, está muerta espiritualmente, vive su vida, vive su pensamiento, se rige él mismo en la forma que él quiere. Pablo hace una exhortación a esta iglesia de Éfeso y le dice, recuerden, Dios dice, Cristo le has dado vida, ustedes estaban muertos en sus delitos, estaban muertos en sus pecados. Cristo les ha dado una resurrección, dice. Hermanos, si nosotros, escuche esto, si nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar en lo que el apóstol Pablo está hablando aquí de una resurrección, quiere decir, hermanos, que nos ha dado una resurrección ¿en qué? En una nueva vida. En una vida en Cristo Jesús, no en una vida que nosotros creemos que está correcta, o en la vida que nosotros queremos escoger. No, iglesia, es en la vida de Jesucristo. Cristo nos ha dado una vida, nos ha resucitado. Antes estábamos muertos, dice, en sus delitos, estábamos en pecados. La vida en Cristo Jesús es muy diferente. Ahora, usted dice, ¿y cómo yo sé que estoy viviendo una nueva vida en Cristo Jesús? Hermanos, cuando Cristo murió, cuando lo sepultaron, al tercer día Él resucitó. ¿Y sabe lo que hizo? Fue personalmente a dar evidencias que Él había resucitado. ¿Está entendiendo, iglesia? A dar pruebas que Él había resucitado. Fue y se presentó a los discípulos y les dijo que Él era el Cristo a quien habían sepultado y que Él había resucitado en una nueva vida, en un nuevo cuerpo, en algo espiritual, en algo diferente. Así también, iglesia, usted y yo, hermanos, si Cristo nos ha dado una vida, dice, a nosotros, cuando estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Es decir, nos ha dado una nueva vida, hemos tenido una resurrección espiritual. Nosotros también tenemos que tener evidencia de esa nueva vida. Alguien dice, amén. Amén, gloria a Dios. Nosotros también tenemos que tener evidencia de esa nueva vida. Así como Cristo dio evidencia de esa nueva vida después que resucitó, nuestra vida tiene que tener pruebas y tiene que tener evidencias, hermanos. ¿Y cuáles son las evidencias? El apóstol Pablo mismo dice, resucitaste o te dio nueva vida Cristo cuando estabas muerto. ¿En qué dice? En delitos y en pecados. Quiere decir, hermanos, que si antes nosotros estábamos en pecado, antes estábamos en delito, ¿ahora qué? Ahora no debemos estar en eso, en la nueva vida. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muerte, hermanos, es separación. Tenemos que estar separados, hermanos, de esa vida. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14.
2 Corintios 6:14. Escucha esta enseñanza, hermano. Escucha este llamado de parte de Dios. Dice, no os unáis, dice, a yugo desigual. ¿Con quién dice? Con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, se puede sacar un mensaje completo de esto. Este párrafo, hermano, nos indica, es separación. ¿Qué dice? No os unáis, dice, a yugos desiguales. Hermanos, desiguales. Dijo Cristo, mi yugo es fácil. Ahora andamos en Cristo. Sí sabe, hermano, lo que es un yugo, ¿no? Un yugo es algo que ata a dos cosas. Y no podemos nosotros, hermanos, andar atados, hermanos, con los incrédulos, con la vida de los incrédulos. También dice, ¿qué compañerismo tiene? Es como decir, ¿qué compañerismo, hermano, tiene el mal con el bien? La justicia con la injusticia. No tiene. Está hablando el apóstol Pablo de ¿qué? De separación, iglesia. Separación. Usted ha sido resucitado. Cristo os dio nueva vida a ustedes. Os dio, dice, a vosotros vida. Una vida nueva. Por lo tanto, hermanos, si tenemos una vida nueva, nosotros hemos recibido un estilo de vida nuevo, una mente nueva, hermano, un vocabulario nuevo, una forma de vivir nueva en Cristo Jesús. No podemos vivir como cuando vivíamos antes. Gloria a Dios. No podemos hacer las cosas malas que hacíamos antes. No podemos pensar como pensábamos antes, hermanos. Gloria no podemos a Dios. Ya vivir, hermanos, unidos con los incrédulos, a la vida de los incrédulos. No podemos vivir unidos a la injusticia. No podemos vivir, hermanos, apartándonos, hermanos, de Dios vivo, ir a los ídolos que no hablan y no hacen nada, hermanos. Lo más importante de esto es el llamado de Dios. Dice, salid en medio de ellos, dice. Entonces, cuando salgas, ustedes, dice, van a ser vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Y quién dice? El Señor, dice, Dios Todopoderoso. Hermanos, mire, nosotros podemos confesar con nuestra boca, hermanos, lo que nosotros queremos. Podemos pensar de sí mismo lo que nosotros queremos, hermanos. Pero si tenemos nueva vida en Cristo Jesús, hermanos, si somos resucitados espiritualmente, tenemos que tener evidencias de que hay una nueva vida en nosotros. Hay una nueva vida en nosotros. Dígale a alguien, yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Yo tengo una vida nueva en Cristo Jesús. Así es, hermano. La Biblia dice, seguir la santidad sin la cual dice, nadie verá al Señor. Todos queremos ver al Señor. Gloria a Dios. Todos queremos ver. Vaya a la calle a predicar el evangelio y vaya a ver. Todos quieren ver al Señor. Todos quieren irse al cielo. Todos quieren ser bendecidos de parte de Dios. Pero la Biblia dice, sin santidad, hermanos, no va a conseguir eso. Gloria a Dios. Santidad, ¿qué quiere decir, hermanos? Apartarse. Tenemos que apartarnos, hermanos. Tenemos que apartarnos de esa vida que estábamos, como dice el apóstol Pablo, muertos, dice, en delitos y en pecados.
Quizás usted dice, pastor, usted está exagerando. Está exagerando. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros le hemos tomado ventaja a nuestro Dios. Como aún estando en una mala vida, en una desobediencia, Dios nos sigue bendiciendo. Entonces hemos tomado ventaja. Pero veamos, hermanos, lo que dice a los creyentes, Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. No estoy exagerando de ninguna manera, hermanos. No estoy juzgando, hermanos. No estoy poniendo a Dios como un juez que anda buscando que usted ha pecado y que lo quiere castigar. Pero escuche lo que dice la Biblia. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos, ¿qué dice? Ahora todos en coro. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda ¿qué? Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Declare con sus labios, con su boca, hermanos, para que se nos grabe, hermanos, lo que Dios dice. Cuando uno, aún conociendo, hermanos, las cosas, voluntariamente seguimos pecando. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y del de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, hace años me recuerdo que prediqué un mensaje sobre este versículo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no nos damos cuenta, hermanos, que así como Dios es tan bueno, es tan generoso, nos ama tanto, también, hermanos, es Dios un Dios justo, que va a juzgar, hermanos, de acuerdo a nuestra vida. Ahora, cuando nosotros, hermanos, conocemos esta verdad, y nosotros, dice la Biblia, si nosotros pecaremos voluntariamente, nos espera juicio, hermanos, nos espera juicio. Pero quiero, hermanos, no hablarles del pecado o del juicio. Lo que quiero hacerles entender, hermanos, es que muchas veces, escucha tu iglesia, escucha, que muchas veces, conociendo la verdad, hermanos, somos engañados por el pecado. Conociendo la verdad, hermanos, caemos muchas veces en el engaño del pecado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay cristianos, hermanos, que se justifican y se dejan convencer, hermanos, y siguen, hermanos. Usted ha visto esa propaganda de Energizer, de la batería, ¿no? Del conejito, ¿no? Cuando le ponen las baterías, ¿no? Y se va así. Así hay muchos cristianos, hermanos. Se dejan convencer del pecado, ven el pecado y no se le acaba la batería, sigue. No, hermanos, el cristiano no debe ser engañado. Hermanos, si la Biblia dice que mentir es pecado, ¿por qué se deja engañar usted y miente? ¿Ah? Si la Biblia dice, hermano, que los mentirosos no entran en el reino de los cielos, ¿por qué usted cierra las puertas de los cielos, hermanos? Usted mismo, mintiendo. Es que tenía que hacerlo porque la necesidad. Dios sabe, hermano. Dios sabe cómo lo va a coger a usted. Aleluya. Eso es lo que Dios sabe. Porque, hermanos, es fácil, hermanos. Mire, la gente lleno de mentiras, hermanos. En el trabajo mienten, en los negocios mienten, a los esposos, a las esposas le mienten, los hijos le mienten a los padres.
y le mienten al pastor. Y no saben, hermanos, que lo que están haciendo es atraídos por el pecado, engañados por el pecado. Dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué nos espera, hermano? Juicio, un castigo, hermanos. ¿Por qué, hermanos, nos dejamos llevar por el pecado? El mal es el mal, hermanos. Ahora, o siempre, hermanos, ha sido esa forma, ¿no? ¿Cómo dicen? Crítica. Hay una crítica constructiva, dice. ¿Se ha escuchado eso? Crítica constructiva. Y se ponen dos hermanas a hablar de otras dos hermanas. Y se ponen, hermanos, a calumniar muchas veces y a exagerar las cosas. Hermanos, la calumnia es pecado. Conociendo la verdad, conociendo, hermanos, que no debe hablar de su prójimo, no tiene que hacer mal a su prójimo. La Biblia dice, hermano, en los mandamientos, hermano, se deja llevar por ese pecado, hermanos. Y podemos hablar de infinidades de cosas, hermanos, que los cristianos conocen, hermanos, conocen. Hermanos, pecado es pecado. Amén. Adulterio, hermano, es adulterio, no es amor. ¿Qué? Y el cristiano, hermanos, debe darse cuenta, hermanos, que al mismo pensamiento, hermanos, que Jesucristo dijo, si tú miras a una mujer y la deseas, ya estás en pecado. Todo eso, hermanos, tenemos nosotros que darnos cuenta, hermanos, que el cristiano tiene una nueva vida. No es que va a andar con los ojos vendados, no vaya a ponerle vendas a su esposo, hermana, porque se va a tropezar por ahí. Él puede mirar a una mujer, hasta la puede describir por su hermosura, su elegancia, ¿no? Es algo normal. Pero maquinar en su mente ya el pecado, eso es adulterio. Lo otro, hermanos, si tenemos nosotros, hermanos, escuche esto, si tenemos, dice, Cristo os dio vida, dice, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Cristo dio vida. Si tenemos esa nueva vida en Cristo, hermanos, ¿por qué queremos vivir como el mundo vive? ¿Por qué, hermanos, queremos vivir como el mundo vive? Hermanos, miren, escuchen esto. Una cosa es ser elegante el hombre, escuchen, una cosa es ser elegante el hombre, otra cosa, hermanos, ser una persona que quiere imitar a las personas que lo hacen, hermanos, no sé, por ignorancia, por desagrado. Imagínense, está de moda andar enseñando los calzoncillos sucios, ¿no? Ahí está. Esa es una moda. Es una moda. Hermanos, ahora, escuchen. Eso, hermano, no debe estar en la nueva vida de la persona, en Cristo Jesús. Hermanos, eso es para la gente, hermanos, que quiere demostrar algo o tiene una necesidad que nosotros no tenemos. ¿Me está escuchando, iglesia? Una necesidad que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos que impresionar ni llamar la atención a nadie. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? El cristiano no tiene que llamar atención a nadie. Aquí